Bueno, estamos regresando de corte con Martín. Pues ahora podemos entrar al tema que habíamos comentado antes del corte, el desprestigio del pulque. Sí, de pasar de un auge a un desprestigio y una caída tremenda. Nada más como un dato, finales del siglo XIX, principios del XX, existió un empresario que tenía la segunda empresa más importante del país. Después de los ferrocarriles, la empresa más grande que existía era la empresa pulquera, era Ignacio Torres Adalid. Él escribió un libro, El Rey del Pulque. No, es un libro sobre su vida. Sobre su vida. Hay un libro que es del doctor Mario Ramírez Rancaño, un investigador de Españita, Tlaxcala, y documenta mucha de esta historia de Ignacio Torres Adalid. Nada más como un dato así, un comparativo actual. Él, con su empresa, generaba lo que actualmente genera Pemex para el gobierno en impuestos. De ese tamaño era. Wow. Era más que Slim actualmente. Claro. Era un emporio. Un emporio realmente pulquero, en el que todos sus agremiados asociados, porque era una sociedad muy grandísima, la mayoría vivía en Europa. Tenían para vivir y codearse con la realeza europea, y era lo que le llamaban la aristocracia pulquera. Bueno, de hecho, los ferrocarriles mexicanos, durante muchos años, todos los ferrocarriles de la parte central de México vivían del pulque. O sea, sí, realmente sí. El transporte vivía del pulque. Sí, el ferrocarril del noreste y el ferrocarril mexicano, 75% de su carga era básicamente pulque. Eso es un dato importantísimo, o sea, para que nosotros podamos medir del tamaño de la industria que era el pulque en México. Sí, a ese nivel era la movilidad de recursos que tenía esta industria, era grandísima. Lamentablemente va decayendo con la revolución. Sí. Pero yo creo que, bien decías, el golpe fuerte, la estocada que acabó con la industria pulquera, fue una campaña bien organizada, tanto por las empresas cerveceras, como tenía que ser la participación gubernamental del gobierno. Entonces, se orquesta toda una campaña, se organizan congresos médicos, específicamente que el tema era ¿por qué no se debe consumir pulque en México? Entonces, claro, invitan a médicos y hablan sobre la cirrosis, hablan sobre enfermedades derivadas del alcohol, pero todo lo achacaban directamente al pulque. No diferenciaban si era pulque, cerveza, vino, mezcal, tequila, no había diferenciación. Simplemente hablaban mal del pulque. No, de las bebidas, pero dirigido a pulque, porque se presentaban en un congreso dirigido contra el pulque. Toda la nota roja que existía en el país se seleccionaba y se separaba y se presentaba en esos congresos. Entonces, cuando veía uno tanta nota roja, y decían únicamente por pulquerías. Hay que suponer que había intereses creados entre las cerveceras y los políticos, ¿no? Seguramente hubo ahí un tema de corrupción, es muy probable, ¿no? Y es seguro, ¿no? Y hay que ver quiénes se quedaron con partes accionarias. ¿Y quiénes ganaban? ¿Quiénes exactamente? Se quedaron con partes accionarias de estas empresas, grandes familias de políticos, que al final de cuentas por eso los movían. Claro. Entonces, fue realmente un golpe muy fuerte, y el desarrollo de una campaña total en el decir, el desarrollar una cerveza en botellas claras que no se hace en otros países del mundo, era básicamente con este fin. Al tener una botella clara, lo que decían esta campaña era, vean, es una bebida transparente que la puedo mostrar, que es pura, que es limpia, que es sana y que es la bebida ideal para los mexicanos. En cambio el pulque, vean, es sucio, lo hacen con la famosa muñeca, que fue un mito muy grande, que yo creo que es el que más ha pegado a la industria. Así es, la muñeca no es otra cosa más que una bola de estiércol enrollada en una tela que manejaron, supuestamente agregaban o dejaban remojando dentro de los tinacales para que tuviera una mejor fermentación, lo cual es estúpido, puesto que no debe, o sea, el pulque es demasiado sensible a cualquier contaminación. El haber creado eso o el hacer eso, lo único que tú provocarías sería una descomposición del tinacal. ¿Estoy bien o estoy mal? Así es. Además, la materia prima es aguamiel. El aguamiel es una sustancia rica en nutrientes, tiene muchas vitaminas, minerales, tiene aminoácidos. Entonces, al agregarle cualquier
Oye, aparte podríamos decir producto. que el pulque es el Yakult mexicano. Tiene mucho más microorganismos benéficos para la flora intestinal que incluso este famoso Yakult, ¿no? ¿Estoy bien o estoy mal? No, es correcto. Realmente en las zonas pulqueras y a través de la historia, toda la gente que vive en estas zonas, nadie padece gastritis. Y es básicamente por eso, porque tiene un efecto probiótico y prebiótico. Probiótico porque son microorganismos que 1 mililitro de pulque tiene 10 a la 12, o sea, en un 10 le ponemos 12 ceros y esa es la cantidad de microorganismos que tiene. Si yo me tomara contenido. una copa de pulque como la que me estoy tomando, ¿cuántos Yakults me necesito tomar para generar la equivalencia? Aproximadamente 60. 60 Entre Yakultcitos 40 y 60. para poder para llegar a hacer la el cantidad de equivalente microorganismos que tiene, el pulque. wow. Pero además lo interesante es de que es un consorcio microbiano todo esto, entonces tiene levaduras, tiene microorganismos y tiene Pseudomonas. Y eso lo hace más interesante, no es uno solo, es muchos Sí, que actúan de diferente forma, en diferentes niveles, pero que todos tienen una actividad probiótica. Es increíble. Se decía que había en la meseta central mexicana 70 millones de plantas a principios del siglo XX. ¿Cuántas plantas crees que están hoy sembradas? Para poder hacer una comparación en la disminución de ese tamaño de empresa a lo que es hoy. ¿Cuántas plantas tú crees que estén sembradas en este mismo territorio? No, pues, la realidad es que sí se cayó bruscamente en la producción de planta de maguey. Pues al perderse la venta, pues la gente dejó las plantaciones. Sí ha bajado muchísimo. ¿80,000 plantas? No, sí hay millones de plantas. Hay millones. Incluso nosotros sí podemos decirlo, el Politécnico hicieron un estudio para la Sierra Norte de Puebla. Y en la Sierra Norte de Puebla yo creo que es de las zonas mejor conservadas de Puebla en plantaciones de maguey. Perfecto. Entonces, Vamos a irnos, Martín, nos está cortando un poco el tiempo. Vamos a ir a un corte y continuamos.